bueno, dentro de lo que es precisamente este desarrollo psicológico, pasemos a la parte táctica. En psicología del deporte hay algo que se llama el pensamiento táctico. Y lo que dice esta definición es lo siguiente. El pensamiento táctico en el fútbol se refiere a la capacidad de un jugador para analizar y comprender el juego en tiempo real, tomar decisiones rápidas y efectivas y adaptarse a las situaciones cambiantes en el campo. Implica una comprensión profunda de las estrategias tácticas del equipo, así como del juego en general. Los jugadores con un buen pensamiento táctico son capaces de leer el juego, anticipar las acciones del equipo contrario y tomar decisiones inteligentes sobre cómo moverse y posicionarse en el campo para maximizar las oportunidades de su equipo y minimizar las amenazas del contrario. Esto incluye la capacidad de entender y ejecutar las instrucciones tácticas del entrenador, así como comunicarse efectivamente con sus compañeros de equipo para coordinar movimientos y estrategias. El pensamiento táctico en el fútbol también implica la capacidad de entender y aprovechar las debilidades del equipo contrario, así como identificar y explotar las fortalezas de su propio equipo. Los jugadores con un buen pensamiento táctico suelen ser líderes en el campo, capaces de motivar a sus compañeros de equipo y guiarlos al éxito. En resumen, el pensamiento táctico en el fútbol es fundamental para el éxito individual y del equipo, y se refiere a la capacidad de un jugador para entender y ejecutar estrategias tácticas efectivas durante el juego. Bueno, pues ahí está, ahí está. Voy a ocultarme tantito porque voy a conectar la computadora, porque ya se me va a caer la piel. Un segundo, ¿eh? Ahí está el quiz del asunto. Lo que acabo de leer, y que se discute en los medios de comunicación con desconocimiento, y se le echa la culpa al entrenador. Y lo que yo les comentaba de una cosa es el nerviosismo que tienes tú como jugador, y otra cosa es que hagas lo que hizo Lalo Torres de pasar una pinche pelota del lado donde él estaba, del lado derecho, hacia el centro, permitiendo precisamente que la robara el equipo de América, que afortunadamente no fue gol. Esa es una situación que no tiene nada que ver con el entrenador, es la decisión del jugador de tengo la pelota, ¿cómo la meto hacia allá? Es algo prohibido en la parte defensiva hacer eso. Eso es de párvulos. Es agarro la pelota, no tengo, pues la tiro por la banda. No importa que se vaya la pelota. ¿Qué le decimos regularmente al portero? Ante una circunstancia de presión del adversario, no importa, tírala a la banda. Bueno, son conceptos básicos que debes de incorporar tú como jugador y que a la hora de la toma de decisión tengas la posibilidad de decidir siempre de manera correcta, de manera afirmativa. Bueno, 2 goles que hemos recibido ha sido, bueno, 2 goles de contragolpe que se han convertido en goles súper comentados por todos, de que han sido unos golazos por parte de Cruz Azul de América. Son errores tácticos nuestros, porque no sabemos hacer la presión alta. Lo dijo ayer también Fernando Gago en la conferencia de prensa. El otro día, el lunes aquí, les pusimos el video de cómo Fernando Beltrán corre 30 metros tratando de ir sobre el portero en un despropósito, porque, se los comentaba yo aquí, es increíble que no supiera Fernando Beltrán que el portero de Cruz Azul es uno de los que mejor juegan con los pies. ¿Cómo vas a apretar con tanta distancia? Y tú, al momento de que va un jugador, por sincronía todos los demás tienen que achicar y tienen que ir con el jugador más cercano. Bueno, si tú cometes ese error de lanzarte a lo pendejo, pues obligas necesariamente a que el portero salga con una vez, nada más con un toque efectivo, se acabó, porque te hacen el 2-1 en todo el terreno de juego. Que fue lo que pasó con Cruz Azul y vuelve a pasar ahora con el América, también en una jugada locada que hace Eric Gutiérrez en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que algo que es un fundamento táctico, estratégico, no lo aprenda bien el jugador de Chivas y no sepa en qué momento sí tiene que ir y en qué momento no? Eso originó el segundo gol. Entonces, obviamente, si estás con el 1-0 y estás compitiendo en los primeros minutos, ¿no? Viene la expulsión, pero además cometes esos errores tú tácticos, que es del pensamiento del jugador de Chivas. Bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos?
Cuando tú ves a los jugadores mexicanos de la América, no hablo de los extranjeros, de los jugadores mexicanos de la América, que no están haciendo esos errores, puta, esa es la gran diferencia. Todos han comentado lo bien que tácticamente está jugando el América y tiene que ver lo que mucha gente habla de los argentinos, de los uruguayos, de los brasileños, que tienen precisamente algo que en el argot regularmente le llaman que son cancheros. Pues así es. Ayer comentaban en la transmisión, esa jugada la tiene muy hecha el equipo de la América, que están tocando de manera corta, ¿no? Y de repente, ¡paz! El cambio de juego. Bueno, ese tipo de cuestiones, sí, para poder pasar corto o largo, necesitas técnica individual. Perfecto. Eso no hay discusión, y yo creo que ahí los jugadores de Chivas, la mayoría, con excepción del Pollo, más o menos no tendrían problema para hacer eso en la técnica individual. Pero en el pensamiento táctico, junto con la debilidad psicológica, pues se forma ahí un pinche problema muy serio, porque entonces no importa qué técnico llegue, te vas a encontrar con el mismo material, porque no lo has producido de manera eficiente y no se ve que esté corrigiéndose. Si de un partido a otro vuelve a suceder lo mismo, una cosa es que el entrenador te dé la indicación, a ver, necesitamos ir a apretar, y ya les enseñé cómo apretar. Ahora, ¿quién lo aplica? ¿Quién lo ejecuta? Pues el jugador dentro del terreno de juego. Y ahí, ahorita lo que les acabo de leer, dice perfectamente en esa definición, que es la capacidad del jugador dentro del terreno de juego de aplicar, ¿no? Por instrucción o por la propia lectura del partido del jugador, de manera eficiente, el planteamiento táctico estratégico. Ese es el pinche problema. Entonces, sí es necesario que profundicemos en el conocimiento de lo que está pasando con Chivas, en cuanto al plantel, en cuanto a todos estos detalles que rebasan con mucho lo que escuchamos en los medios de comunicación. Con mucho rebasan. Porque si no, la toma de decisión respecto a lo que viene para Chivas va a ser equivocada por parte de los directivos si no se analiza de manera correcta esto. Entonces, tenemos debilidad en el desarrollo psicológico de los jugadores de Chivas, sí, les faltan herramientas, sí, tienen que proveérselas para que esto en sesiones individuales o colectivas se pueda resolver. ¿Tenemos problema con el pensamiento táctico de varios de los jugadores? Sí, esos son procesos conceptuales, teóricos y luego aplicados. ¿No está desarrollándose bien? ¿Cómo se puede enseñar esto? Bueno, pues el entrenador y el cuerpo técnico les dicen, a ver, Fernando Huevo lo describió muy bien el día de ayer, cuando dice, yo he jugado con línea de 4 o con 5, con línea de 5, porque mi principio básico es, si el equipo adversario juega con un centro delantero, pues ahí yo juego con línea de 3. Si juega con 2, pues tengo que jugar si juega con 2 centros delanteros, juego con línea de 3. Y si no, bueno, pues juego con 4. En fin, ese tipo de planteamientos, que es prácticamente una cuestión de carácter teórica, en donde dice al jugador, a ver, vamos a jugar bajo este sistema, tu posición es esta, tienes que desempeñarte de esta manera, este es tu cuadrante que tienes que cubrir, y bueno, de aquí para adelante, bla, bla, bla. Bueno, esos movimientos, teóricamente es una cosa, luego te vas a la parte práctica, ahí lo pones en evidencia en el terreno de juego, con jugadores ya en movimiento, con diferentes situaciones de ataque de 2 contra 1, de 3 contra 2, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Pero lo más importante es que el jugador vaya incorporando qué es lo que tiene que hacer en su posición ante diferentes circunstancias. Eso es lo que tienes que garantizar que aprenda el jugador. Y en el caso de la chique, ¿no? El caso de ir hacia adelante, no es posible que no tengas en ese momento perfectamente bien interiorizado y cometas esos errores que te cuestan goles de tal magnitud de que hasta dicen los adversarios que son super goles. Carajo, eso sí duele, y duele un chingo. Porque además, es cierto, fueron unos golazos si lo ves desde el punto de vista del adversario, pero son unas pinches cosas que te comes y dices, no manches. Ya, el tercer gol, voy con el tercer gol. Si hay un jugador que de todas a todas en esa distancia le pega de manera reiterada, cuando menos cada vez que juega y cada vez que entra, porque ahora no es titular, pero antes que jugaba de titular, cuando menos un disparo por partido, Richard Sánchez hace precisamente ese disparo. Siempre. Fue Naveda en ese caso, pero fue Naveda en esta ocasión.
Esa jugada ahí donde Naveda hace ese disparo de media distancia, ustedes observen, no había un jugador de Chivas cercano. Al no haber un jugador cercano, pues le da con todo, le salió un pinche disparo que lamentablemente para nosotros, pues pega en el poste y de rebote reacciona, que es la velocidad de reacción el centro delantero del América, de Henry Martin, y pues, la cabeció por instinto, hasta él se sorprende así como ¡pum! Gol. Pero es derivado de una jugada, es más, si no nos meten el tercero, se podría pensar que todavía teníamos chance en el juego de regreso. O sea, esa pinche jugada fue circunstancial desde el punto de vista de un disparo de tan larga distancia, pero no es circunstancial desde el punto de vista de que un jugador con un buen pensamiento táctico jamás permite que haya un jugador del equipo contrario con la posibilidad de disparo de media distancia. Entonces, el jugador que estuviera más cercano era el que tenía que ir. Me está diciendo el productor que era el Chicharito. Bueno, pues debió de haber ido a marcar, no lo hicieron. Entonces, esa parte del pensamiento táctico de los jugadores de Chivas se tiene que atender de manera importante e inmediata.